Perfecto. Entonces, sin más, bienvenidos a este webinario que se llama Efectos de la industria forestal en Chile, erosión y daño en lagos. Según datos de la minuta sobre la industria forestal en Chile, del 29 de julio del 2021, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, un informe que está basado en datos principalmente del Instituto Forestal, INFOR, la industria forestal chilena aporta un 3% del valor agregado a la economía nacional. En términos macroeconómicos, ha contribuido a disminuir la pobreza extrema en las comunas donde se emplaza. En 2017 representó el 1.9% del PIB a nivel nacional. Según la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, gremio que agrupa más de 150 industrias forestales, empresas forestales, la industria forestal representa un gran aporte al país, pues lo que ellos llaman bosques cultivados, y lo digo con comillas porque un monocultivo, la comunidad científica, hay un consenso de que un monocultivo de árboles, la verdad, no es lo mismo que un bosque, además de especies habitualmente invasoras como pinos y eucaliptos, es muy diferente a un bosque. Constituirían uno de los mejores ejemplos de desarrollo sustentable, dado su carácter renovable y la optimización del uso de la tierra que representan, ya que solo cubre el 3% del territorio nacional. La misma CORMA detalla los supuestos beneficios ambientales de esta industria, que incluirían protección contra la erosión, cosa que vamos a ver si están así en el webinario de hoy, mantención del agua en el suelo, hábitat para la biodiversidad, también sabemos que hay muchos datos que muestran que esto no es así, y captura de carbono. De hecho, se ha propuesto a nivel mundial el aumento de la superficie de plantaciones forestales como medida para combatir el cambio climático. Este escenario supuestamente feliz contrasta con el vasto cuerpo de conocimiento científico que documenta los impactos negativos de la megaindustria forestal en nuestro país, incluyendo el impacto de la invasión de pinos y eucaliptos en ecosistemas nativos, su efecto en desecar el suelo y por lo tanto aumentar la incidencia de incendios forestales, pérdida de biodiversidad, incremento en la erosión, consiguiente pérdida de suelo, escorrentía y eutroficación de los cuerpos de agua. Estos últimos temas que abordaremos en este webinario junto a nuestras invitadas. ¿Y quiénes son nuestras invitadas? Vamos a dejar que entre alguien más y les cuento ahí para que se digan hola a las personas para que las conozcan. Tenemos a Magdalena Fuentealba, quien es doctora en ecología y académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile. Gracias por estar con nosotros, Magdalena. Gracias por invitarme. También está con nosotros Cecilia Smith Ramírez, doctora en biología, académica de la Universidad de los Lagos, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad Austral de Chile. Hola Cecilia, bienvenida. Hola a todos, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Fernanda Salinas, doctora en ecología, profesora de la Universidad de Chile y consejera de la Sociedad de Ecología en el Consejo de Política Forestal. Hola Fernanda. Hola Nelly, gracias por la invitación. De nada. Entonces, vamos a comenzar en ese mismo orden. Primero Magdalena nos va a hacer una pequeña presentación, luego Cecilia, después Fernanda. Por favor, les pedimos que vayan anotando sus preguntas en el chat. La idea es que la parte de las presentaciones sea más bien corta para que después podamos estimular la conversación entre todos, ¿ok? Así es que, por favor, recuerden ir poniendo sus preguntas por el chat y ahí también queda el orden de quienes van preguntando, ¿ya? Así es que, sin más, le voy a dar la palabra ahora a Magdalena para que comience. Imagino que ya se ve bien. Sí. No, primero que nada, gracias Nelly por invitarme a este seminario, además donde estamos tratando un tema tan importante y contingente dado esta semana que estamos con la COP26. Bueno, mi quehacer científico ha estado vinculado a la reconstrucción de los ambientes del pasado a partir de los análisis de los sedimentos lacustres. Y durante este proceso de investigación hemos constatado, ¿cierto?, que hay una cierta dependencia, una importante dependencia entre el tipo de cobertura del suelo, el tipo de cobertura y el tipo de uso del suelo, y los aportes de sedimentos y de nutrientes a los cuerpos de agua. Básicamente existe un link hidrológico entre la cuenca y el lago que hace que el estado nutricional
de la cuenca se vea reflejada en los cuerpos lacustres. Así, una cobertura, ¿cierto? A ver. Una cobertura como esta, de bosque nativo, tiende a retener más, a ciclar más el agua, la materia orgánica y los nutrientes, tiende a mantener todo esto en el ecosistema terrestre y transferir menos hacia los cuerpos de agua que estos otro tipo de coberturas, como vinculadas más a la agricultura. Entonces, por esta vía, entonces, habría un incremento en los aportes de nutrientes, de sedimento y de materia orgánica, vinculado al cambio de uso del suelo, desde una cubierta de bosque nativo, una cubierta nativa, a una agrícola o forestal. Y con mayor razón, toda vez que estos espacios agrícolas, son además fertilizados con el objetivo de mejorar el rendimiento. Entonces, por una parte, generan un incremento en los aportes de nutrientes, y por otra, este aporte de nutrientes está intensificado por el uso de fertilizantes nitrogenados, pero también de fósforo y de potasio, entre otros nutrientes que son esenciales para la vida. Durante esta investigación, entonces, hemos encontrado en 2 lagos de Chile central, uno, Laguna de Matanzas, que está más o menos a 1h30 de Santiago, y el otro, el lago Bichuquén, que está en la costa del Maule. En estos 2 lagos hemos observado que ha habido un incremento en los aportes de nitrógeno, y también que se observa con un delta 15 nitrógeno más negativo, y que estaría asociado al incremento de las plantaciones forestales, que en el caso del lago Bichuquén hoy ocupan más del 60% de la cuenca, mientras que en el caso de Laguna de Matanzas ha habido una concurrencia entre el desarrollo de la actividad agrícola, una agricultura intensiva, y las plantaciones forestales que hoy en día bordean el lago. Me quedo pegado. Con todo esto, desde un punto de vista de las actividades humanas para los últimos 400 a 600 años, lo que hemos concluido es que las actividades humanas recientes de los últimos 40 años han sido tan importantes, tan agresivas en el aporte de nutrientes a los lagos, que ha sido incluso mayor que periodos anteriores, como por ejemplo durante la colonización española, o durante los primeros años de la República, o incluso en periodos de la agricultura indígena precolombina. Y en todos estos periodos ha habido una limpieza de terrenos por medio del fuego, por ejemplo, y sin embargo, y una actividad agrícola intensa también, y sin embargo no han sido tan radicales como son las actividades actuales, y que se vinculan, ¿cierto?, al incremento de las plantaciones forestales. Ahora bien, en este contexto de carbono neutralidad que se ha comprometido Chile, y se ha comprometido lograr esta carbono neutralidad mediante las plantaciones de 1 millón de hectáreas entre bosque nativo y plantaciones de pinos y eucaliptos principalmente, cabe preguntarse si las plantaciones de pinos son una buena estrategia a seguir, porque estas plantaciones se dan, o sea, estas plantaciones tienen un gran requerimiento de agua, producto de que son especies de rápido crecimiento, y se concentran en una zona que está sometida a un fuerte estrés hídrico. Estamos hablando que la zona central está viviendo una mega sequía histórica, y que tiene un déficit hídrico del orden del 20 al 50%. Y ello genera además un incremento en los incendios forestales. Y en este trabajo, un poco para ir terminando, nosotros presentamos la intensificación de los incendios forestales en la zona central de Chile, y que está asociada precisamente a las plantaciones forestales. Finalmente, esto como una estrategia de carbono neutralidad no se traduce como tal, producto de que una vez que ocurre un incendio,
se emite no solo lo que se capturó por estas plantaciones forestales, sino que además se emite todo lo que se quema, y que incluye también el bosque nativo. Y un poco para ir cerrando, además hay otro problema, y que está vinculado al incremento de los incendios forestales. Nosotros hemos estimado que cerca de 3 millones de personas que viven en esta zona central de Chile está propensa a ser afectada por estos incendios forestales vinculados a las plantaciones forestales. Por lo tanto, como estrategia para lograr la carbono neutralidad, tenemos que tener en cuenta que genera efectos colaterales bastante significativos, por lo menos según cómo se están realizando la gestión o se está manejando estos sistemas, principalmente por las pérdidas de nutrientes desde las cuencas hacia los cuerpos de agua. Segundo, por el incremento de los incendios forestales, que finalmente emiten más de lo que fijan. Y tercero, por el incremento de la vulnerabilidad de la población que vive en estas zonas de interfaz urbano-forestal. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Voy a dejarles después el enlace a los trabajos de investigación, a los papers de los que Magdalena es autora, es coautora. Los voy a dejar en el chat para quien quiera después acceder a ellos directamente. Perfecto, entonces ahora pasemos a Cecilia. Estás con el micrófono apagado. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Este estudio sobre la sedimentación y la erosión en el lago Lanalhue nace de un proyecto al cual llama el gobierno regional de la región del Biobío, donde está este lago. Este es el nombre del proyecto, que es un análisis de los sedimentos en el fondo del lago Lanalhue. Se lo adjudica la profesora Ana Barzúa de la Universidad Austral con otro grupo de investigadores en el cual me encontraba. Dentro de este proyecto, como parte, una sección de todos los resultados de este proyecto, fue un plan preliminar de restauración de la cuenca del lago. Lo que han visto los habitantes del lago y están preocupados a nivel municipal es que el lago se está sedimentando, es decir, se está colmatando. El espejo de agua en algunos sectores está disminuyendo. Entonces, ellos tenían la idea de que hay que dragar el lago para sacar este sedimento y el espejo de agua continúe para los fines de las comunidades que viven alrededor. Entonces nosotros le presentamos un plan de restauración, un plan preliminar, porque en el fondo cuando un lago se está sedimentando, está cayendo sedimento, suelo, y está tapando físicamente el espejo de agua de este lago, lo primero que hay que hacer es que deje de caer suelo, ¿no? Y después, bueno, se evaluará las ventajas y desventajas del dragado, que es un tema re serio. Como parte del plan de restauración, solo una parte, hicimos este estudio y esta publicación que salió hace poco sobre los sedimentos alojados, las características de los sedimentos y los momentos en que está ocurriendo la sedimentación en el lago, me refiero en qué años, en qué décadas empieza a ocurrir la sedimentación, y la cantidad de suelo que está saliendo de los cerros hacia el lago. De eso consiste el trabajo. Este es el lago, es una vista. Está acá, bueno, acá está Chile, en la región del Biobío, al sur de la región del Biobío, muy pegadito casi a la Araucanía, es un lago costero. Esta es la parte del estudio de sedimentación que lidera la profesora Barzúa, y ahí en 4 sitios del lago, del fondo del lago, se sacan sedimentos. Estos sedimentos se sacan con un tubo, a este tubo después se lo va seccionando y se va viendo a través de trazadores a qué año corresponde la fecha en que ese sedimento cayó.
Y se llegó tan atrás como si no me acuerdo, mal recuerdo, como al año 1100. A nosotros nos interesaba desde 1850 en adelante hasta el presente. Entonces eso es lo que les muestro desde 1870 al 2010. Y aquí se ve que en uno de los sectores, el sector La Vaina, es alrededor de 1970 que se dispara la cantidad de suelo acumulado en el fondo del lago, que es básicamente lo que lo está colmatando. Aquí hay mucha varianza. Acá también hay un aumento desde 1900, pero 70 no tan claro. Este es el centro del lago. Acá hay un aumento que se ve mejor en esta línea punteada, con algunas bajadas. Estas bajadas probablemente nosotros especulamos que tal vez tienen que ver con cuando las plantaciones son adultas, las partes altas, y las partes bajas, cuando hay más sedimento, es cuando son las talas rasas. Aquí está la materia orgánica en los 4 sitios donde se hizo el estudio, y se puede ver en que todos alrededor de 1970 y 1990 aumenta la materia orgánica. También aumenta la cantidad, más recientemente la cantidad de arena, que es cuando ya no hay o queda muy poco suelo y lo que se está lavando es la arena. Esta es la cuenca del lago. Además, nosotros complementamos con un estudio de los últimos 30 años con imágenes satelitales y aplicamos la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE, para ver dónde se estaba perdiendo este suelo. O sea, tenemos mucho suelo reciente en el fondo del lago, pero ¿de dónde viene? Y aquí pueden ver en negro y en rojo que son los lugares donde hay mayor erosión, y esta erosión es trasladada por los cursos de agua hacia estos valles. Esto probablemente en un pasado muy lejano fue el lago, y estos se van colmatando con el sedimento, y acá lo que se espera es que esta parte, donde está acá Puntulmo, se colmate, digamos, primero, y también esta parte sea pronto, que se colmate pronto. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que esto es el suelo desnudo, estos son las talas rasas. No están incluidos los caminos, hay 660 kilómetros de caminos forestales. Son como 3.300 hectáreas solo de caminos forestales. Esto no está incluido. Pero aquí vemos que ya entre el 10 al 20% de la superficie de la cuenca en algún momento está en tala rasa. Si lo incluimos los caminos forestales, esto aumenta muchísimo más. Hay estudios que muestran que sobre el 10% de que una cuenca está en tala rasa, las pérdidas de suelo son enormes. Y eso es lo que está pasando en esta cuenca. Aquí nosotros quisimos ir un poquito a la solución hipotética y identificamos las áreas donde se necesita urgente la erosión, el control de la erosión y la restauración. Y un uso sustentable que es una mezcla entre estas dos estrategias para evitar que siga cayendo sedimento al lago, ¿no? Aquí en gris ven la propiedad de las grandes empresas forestales, Arauco, Terranova y principalmente CMPC. Y pueden ver que se necesita control de erosión en muchísimas partes de esta cuenca. En cerca de 15.000 hectáreas de la cuenca debería hacerse control de erosión para disminuir las tasas de sedimentación. En 2.500 de estas se requiere que ese control sea urgente. En cerca de 500 hectáreas de la cuenca también debe hacerse restauración de vegetación nativa, especialmente a lo largo de los cursos de agua y de las nacientes de los cursos de agua. Y bueno, pero ¿quién pagaría esto, no? ¿Quiénes están pagando las consecuencias de lo que está pasando? ¿Y quién debería pagar para que esto no siga ocurriendo? Creo que eso es toda la presentación que tengo, para abrir a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Vamos entonces, para terminar la parte de las presentaciones, a pasar a Fernanda Salinas, quien nos va a contar de algunos esfuerzos que se están realizando para poder un poco controlar la actividad de la industria forestal en Chile, esfuerzos legales y legislativos. Dale, Fernanda. Ya, voy a dar
este es un artículo que es bastante antiguo, pero que es muy evidente, ¿verdad? Que muestra el cambio de uso de suelo y cómo se ha sustituido la vegetación nativa e incluso el uso agrícola por las plantaciones. Imagínense que ya el año 2011 teníamos en rojo un crecimiento y una expansión de las plantaciones forestales por toda la cordillera de la costa, pero también en la cordillera de los Andes. Todo esto está mucho más rojo actualmente, o sea, es cosa de pasar por el territorio, y cuando hay artículos que revisan las localidades, podemos ver cómo la sustitución continúa ocurriendo. Entonces, generalmente no hay una sustitución directa de bosque nativo a plantación forestal, sino que primero hay una condición de degradación del bosque nativo. El bosque nativo se degrada a condición de matorral se incendia tal vez, se le mete ganado y ahí aparece la plantación forestal. En Chile tenemos más de 3 millones de plantaciones forestales que están concentradas exclusivamente en 3 regiones, Biobío, la Araucanía y Maule. Solamente la región del Biobío tiene casi un 40% del total de las plantaciones forestales que existen en el país. O sea, una concentración impresionante. Y esto ya lo comenté, y esta es una industria que está orientada principalmente a la exportación. ¿Ya? Esta es la tendencia de las exportaciones forestales, y el principal producto es la pulpa química, que tiene como destino principal China y Estados Unidos. Y aquí hay un estudio de Fundación Chile en escenarios hídricos que muestra que son las plantaciones forestales las que capturan cerca de un 60% de las precipitaciones. De toda la lluvia que cae, un 60% es capturada por el sector forestal. Y con poca actualización, ¿verdad? Una actualización no muy actualizada del año 2015 o 2016, tenemos 3 regiones del país que tienen mayor superficie de plantaciones forestales que de bosque nativo. En las regiones del Maule, la región de Ñuble y la región de Biobío. Tienen, especialmente en la región de Biobío, una importante superficie mayor de plantaciones que de bosque nativo, y esto sigue ocurriendo, yo diría, profundizándose. Ya, y ahora pasamos a lo que queríamos conversar hoy día por lo que estoy invitada. Hay un proyecto de ley que busca modificar la ley 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente, que en su artículo 10 define cuáles son los proyectos o actividades que son las que se deben someter al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y son las que son susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, así lo define el artículo, y en el literal M define los proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Sin embargo, en Chile, ningún proyecto de explotación forestal, de plantaciones forestales, ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. El único proyecto que ha ingresado es un proyecto que se presentó en Aysén, de Trillium, que era de explotación de lenga, que finalmente nunca se llevó a cabo, pero era de explotación de bosque nativo. A pesar de tener más de 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, nadie se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces, en una iniciativa del año 2018, si no me equivoco, de algunos senadores, buscaron modificar la ley de tal manera de que la gran industria forestal ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental, dado que son conocidos los impactos ambientales que generan, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, vamos a sustituir esa frase que dice que restringe de alguna manera que estén desarrolladas las plantaciones en suelos frágiles a cualquier tipo de suelo, que incluya los frágiles o que estén cubiertos por bosques nativos. Porque tenemos, por ejemplo, solamente 2 grandes empresas, CMPC y Arauco, que están distribuidas a lo largo del territorio en estas regiones y que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que tienen fines industriales, su explotación es evidentemente industrial. Y lo que pasa es que básicamente presentan a través del reglamento define, no me voy a desordenar, el reglamento define de la ley 19.300, porque las leyes después son como precisadas en los reglamentos, y el reglamento de la ley 19.300 define para este artículo que solamente ingresan
los proyectos de explotación que tengan una cosecha de tal raza que la área en la zona de mayor explotación o de mayor intensidad de la actividad forestal tiene que ser de 500 hectáreas de tal raza anuales. Esa tiene que ser la cosecha. Solo si supera esas 500 hectáreas continuas anuales, ingresaría. Y luego también, entonces, pasan dos cosas con ese reglamento, ¿verdad? Que restringe la fase del proyecto, a pesar de que aquí dice en cualquiera de sus fases, porque dice, bueno, va a ser la cosecha de tal raza la que va a ingresar, a pesar de que sabemos que muchas veces es también la plantación la que genera impacto ambiental. O sea, o también mientras está creciendo el bosque, o la plantación, perdón, y tiene el riesgo de ser susceptible de incendios, también genera riesgo, ¿verdad? Entonces, por una parte, restringe la fase del proyecto y restringe la superficie. Y no sé si avanzar en esto, pero yo les quiero contar en términos, como ya voy a cerrar la presentación, porque lo que les quiero contar es que este proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, pero después se fue a la Comisión de Agricultura. En Agricultura le ingresaron una indicación que de alguna manera deshacía la intención y la motivación de que los proyectos de dimensiones industriales ingresaran, y lo que hicieron fue decir, bueno, ahora en la ley va a decir que son los proyectos sobre 250 hectáreas las que van a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental con cosecha de tal raza anual. Y van a además someterse al reglamento del decreto ley 701, que va a tener cierta cantidad de como aspectos ambientales, creando de alguna manera un sistema de evaluación ambiental en paralelo, pero dependiente de CONAF, que tiene problemas en su definición esa ley, esa indicación, porque la Corporación Nacional Forestal es una corporación de derecho privado que no puede tener nuevas atribuciones de acuerdo a un fallo del Tribunal Constitucional, ¿ya? Porque básicamente no es un servicio público como tal. Lo voy a dejar hasta ahí para que después conversemos más, porque se puede seguir conversando mucho más. Gracias. Gracias, Fernanda, por tu presentación. Ya tenemos algunos comentarios y preguntas acá en el chat. Primero, Verónica nos dice, no sé, Verónica, si es un comentario o una pregunta, dice, en la muestra del sector La Vaina, cuando estabas presentando tú, Cecilia, ¿se podría correlacionar positivamente con el auge de las plantaciones desde el decreto 701? No sé si quieres comentar algo al respecto, no sé si Verónica estaba haciendo solo una aclaración o una pregunta. Efectivamente, en La Vaina está muy claro, pero también en los otros sitios. En el centro del lago no tanto, pero sí en los otros dos sitios, si uno ve la curva más oscura, porque hay mucha varianza en los datos. Entonces, si uno ve la curva más oscura, sí, también se correlaciona con la industria forestal, con subidas y bajadas, que tiene que ver cuando hubo tala rasa probablemente y no hubo. Lo que se me olvidó decir es que la cantidad de toneladas la cantidad de suelo que cae por año son 30 toneladas de suelo por hectárea que caen al fondo del lago, que es lo que se obtuvo a través del análisis USLE. Gracias, Cecilia. Rodrigo nos pregunta, ¿cómo tener instrumento de mejoras de suelo? Ahí, quien quiera tomar la palabra, no es fácil. Dale, Fernanda. Sí, es una inquietud de larga data, es como el ordenamiento territorial, ¿verdad? Es como que se le hace el quite, porque cuidar el suelo básicamente entra en competencia con intereses de explotación del suelo. Entonces, también ordenar el territorio, si uno dice, bueno, aquí no vamos a poder, vamos a tener que conservar este valle y este río para que siga proveyendo agua, cuando hay intereses de por medio, la legislación y la regulación se vuelven más difíciles, o la fiscalización, porque puede haber reglamentos, puede haber leyes, pero después que se cumplan, que se hagan carne, como se dice, de manera
coloquial, es difícil porque hay intereses de por medio. Sin duda es necesario crear una institución. Bueno, y en ese sentido me gustaría hacer en relación a lo que comentaba Cecilia, hay como quién paga, por ejemplo, la restauración ecológica. Está en discusión la creación desde hace más de muchos años, la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y este servicio considera el pago por servicio ecosistémico, te paga por conservar ecosistemas. Entonces creo que es una alternativa dentro de este marco en el que vivimos, en el que se requieren como compensaciones por no uso, pero en el fondo se está generando un bien para toda la sociedad en su conjunto. Y creo que también como sociedad también tenemos que avanzar a crear trabajos que estén orientados a la restauración ecológica, porque mañana es fatal. O sea, como que si seguimos en la misma lógica en la que hemos estado, como país, vamos directo al precipicio. Y ojalá se vaya. Yo creo que igual hay esperanzas. Bueno, yo quiero agregar algo. Yo creo que el problema que tenemos es que no cuesta nada destruir. O sea, no cuesta nada, por ejemplo, plantar pinos y acidificar los suelos y dejarlos muy densos y tener una masa forestal en un sector donde no hay agua, total, da lo mismo que absorbamos el agua de las napas subterráneas. Mientras eso no cueste nada, no haya un costo, no pase a formar parte de los costos de producción de estos espacios, en realidad no va a cambiar nada. O sea, yo creo que la idea tiene que ir también por ahí. Me parece súper bien que haya, que te paguen por proteger, pero yo creo que también sería una buena idea que el hacer cosas que no son, que no forman parte de la economía circular, también debería tener un costo. Un comentario, Nelly. Hay formas de hacer los caminos forestales, que son los que más producen erosión, más que la tala rasa incluso, de forma de minimizar bastante las pérdidas de suelo. Entonces, eso debe estar muy bien normado, más allá de los compromisos de certificación verde, como la FSC, que es la menos mala de todas las certificaciones, pero no es suficientemente buena. Entonces, hay algunos ejemplos, algunos estudios en Chile en predios donde sí se están haciendo bien las cosas. Entonces, esto debería llevarse a otros lugares, además de restaurar y reconvertir con especies nativas en aquellos lugares que se requiere para cuidar el agua, básicamente. Solo un comentario chiquitito, que también en el fondo el multar tiene que ser significativo, porque a pesar de que, por ejemplo, existe el reglamento de suelo, agua y humedales, existen reglamentos de cómo se tienen que hacer los caminos forestales, las multas para las grandes empresas son nada, o sea, lo meten en la tabla de costos, porque prefieren pagar la multa que hacer el camino bien. Les sale más barato, básicamente, que se erosionen los suelos que proteger los suelos y hacer un camino que es más costoso tal vez. Entonces también como que las multas realmente tienen que ser bien altas para que realmente se desincentive la pérdida o el no cuidado de los suelos. Pasemos a la pregunta de Felipe, de Cuidemos Paraísos. ¿Hay alguna noción sobre la cantidad de hectáreas por uso de suelo forestal actual? Felipe, no sé si quieres clarificar la pregunta, si estás por ahí. Felipe, ¿estás ahí? Parece que te fuiste. A ver. Las hectáreas de plantaciones son más de 3 millones de hectáreas y efectivamente, claro, lo que suele decir CONAF es que son cerca de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, pero están todas en la Patagonia, ¿verdad? En Chile Central son unos pequeños parchecitos de bosque los que quedan. No sé si a eso se refiere él. Creo que ya no nos está acompañando Felipe, no lo veo por ahí. Vamos a pasar a la pregunta de David. David
dice, buenas tardes a todos. Así como existen observaciones técnicas a los proyectos de ley, que claramente son con una mirada extractiva. De las exponentes de este foro, ¿han tenido la posibilidad de exponer sus trabajos en la Cámara o Comisión? Sí, yo participo por lo menos activamente, no solo en la discusión de este proyecto de ley, sino de varios otros que tienen como algún tipo de componente ambiental. Así que sí, pero es un trabajo importante estar pendiente de eso, participar en eso, prepararse, y uno tiene que ser muy didáctica y muy sencilla para exponer, como que no mucho gráfico, la verdad, que uno tiene que ser como bien pedagógica, porque por supuesto que no muchos parlamentarios tienen formación científica. Y no muchos científicos y científicas tienen las ganas o el tiempo o la formación también para ir a hablar con parlamentarios. También hay que saber hablar, como dices tú, con ese tipo de personas. Lorena hace un comentario, dice, la industria extractivista forestal degrada los suelos, colmata los cuerpos de agua, seca los territorios, y luego el remate con las celulosas, otra industria contaminante. ¿Cómo puede ser que más de 3 millones de hectáreas estén plantadas con pinos y eucaliptos y sean propiedad de pocas empresas, versus el territorio completo de las comunidades mapuche que no superen las 600.000 hectáreas? Antes de pasar a la siguiente pregunta de la audiencia, me gustaría preguntarte, Cecilia, particularmente cómo has visto que es el efecto de la industria forestal sobre las comunidades rurales y particularmente las comunidades mapuche. Sí, gracias por la pregunta, Nelly. En el lago Lanalhue viven varias comunidades de origen mapuche. Ellos han tenido conflictos con las forestales. Ellos han solicitado en repetidas ocasiones el corte del pino y el eucalipto en los menocos, en las nacientes de los esteros, y que sean reemplazados con vegetación nativa. Eso se ha hecho, pero en una superficie ínfima respecto a lo que se tiene que hacer. Por ahí vi a Manuel Malibur, él es comunero de Licura, del Lanalhue. Ellos hicieron un catastro de las nacientes en un área como de un 25% de la cuenca y encontraron 50 nacientes. O sea, si se hiciera completo el catastro de las nacientes, estamos hablando de cerca de 200 nacientes que necesitan cuidarse, las que están convertidas a plantaciones necesitan volver a bosque nativo. No solamente la plantación está absorbiendo el agua de lluvia, como decía Fernanda, el 60%, sino que además están secando las napas. Entonces, esas napas que después formaban chorrillos, que formaban esteros y ríos que iban al lago, ahora es muy poco el agua que va porque la están absorbiendo las plantaciones. Entonces, y por otro lado, el bosque nativo hace un efecto de intercepción, como la palabra dice, viene la neblina, el bosque costero es un bosque lleno de neblina, con muchísima agua, a veces más que agua de lluvia, y choca la gota con la vegetación nativa. Hay estudios de un profesor de la Austral, Iván Díaz, que muestra que un solo árbol de ulmo o un solo árbol de olivillo, en la zona de Valdivia, Chiloé, capta 300 o 3.000 litros de agua, no me acuerdo, pero una cantidad enorme de agua. Lo que no pasa lo mismo con las acículas de pino. Entonces hay una serie de ciclos que se ven interrumpidos en relación al agua, producto de las plantaciones de rápido crecimiento. Entonces todo esto, de alguna forma u otra, afecta a las comunidades, afecta la cantidad de agua que ellos tienen, y los afecta culturalmente, además del lago, de afectarlos en el lago. Gracias, Cecilia. Otra pregunta de Verónica, dice, ¿el reglamento de suelos, aguas y humedales regula intervenciones en el bosque nativo y plantaciones? Sí, que se cumpla es otra cosa, pero sí la regula. Pero ni la misma CONAF lo cumple, con sus propias plantaciones. Lo siento. Rodrigo pregunta, una pregunta más amplia aquí. ¿Qué debiera tener la nueva Constitución para proteger nuestras cuencas, humedales y arroyos? Tantas cosas, ¿no?
Ya no quiero apoderarme de todo, quiero cederle un poquito, darle a Ceci o Magda. No, Fernanda, tú estás en el ámbito legal. Sí, es que yo creo que efectivamente estamos en un escenario de crisis global, y que tenemos que tomar medidas ahora. Y eso significa ser drásticos, ¿verdad? Como que uno dice, como, ¡ay, qué extremista! Pero, o sea, miremos la evidencia y no nos queda otra que tomar decisiones extremistas porque tenemos como la guillotina aquí en la nuca. Y conservar los cursos de agua, los cuerpos de agua, los ecosistemas que permiten el ciclo hidrológico, es solamente velar por nuestra propia sobrevivencia. Entonces, sin duda son ecosistemas, todos los humedales, la definición de humedal no es solo el humedal costero al que le decimos humedal de, ¿cómo se llama este, por ejemplo, el que está ahí en Santo Domingo? El Yali, claro, no es solo el humedal del Yali, todos los bofedales, las turberas, los ríos mismos son humedales, los salares son humedales, y hay que conservarlos. Y para eso, y si es que vamos a usarlos, realmente tiene que ser un uso que no lo destruya, que permita que se mantenga en su mejor condición para que pueda mantenerse incluso en las condiciones más hostiles de sequía y de olas de calor que van a venir, o de lluvias torrenciales, porque también son buffers. Cuando vengan esas lluvias torrenciales van a permitir que el agua infiltre a los acuíferos, ¿verdad? Entonces son nuestros salvavidas en el escenario catastrófico que se viene si es que no tomamos esas medidas drásticas desde hoy. Estamos atrasados, pero mientras más nos demoremos en darnos cuenta de que estamos atrasados, más terrible va a ser las medidas. Así que yo creo que sí, ese tipo de ecosistemas, y en verdad yo creo que todos los ecosistemas naturales deben ser protegidos y restaurados, y tenemos que cambiar la forma en cómo utilizamos la tierra y el mar, cómo nos relacionamos con los ecosistemas de los que vivimos, básicamente. Lo que dices tú, Fernanda, también yo pienso, por ejemplo, en el lago Bichuquén. Es un lago bien profundo que va a ser difícil que se seque, por ejemplo, en esta mega sequía en la que estamos. Sin embargo, es un agua que no podemos consumir porque el lago está completamente eutroficado. Entonces, cuando pienso en lo que tú estás comentando, ¿cierto? En que hay que cuidar los ecosistemas porque eventualmente nos pueden salvar la vida. O sea, nosotros sin agua no vivimos. Y tener un agua que no se puede beber, o sea, la verdad es que los lagos, los cuerpos de agua en general, incluso las aguas subterráneas, las napas, nos pueden permitir hacer frente a las mega sequías y que por un contexto de cambio global van a ser toda vez más frecuentes y más intensas. No sabemos cuándo vamos a salir de esta, pero sí sabemos que los lagos o bien están eutroficados o muchos de estos lagos también se están secando. Nosotros también tenemos un trabajo que hemos publicado recientemente de los lagos andinos de Chile Central, y todos ellos han disminuido al menos entre un 5 y un 25% de su superficie. Entonces es agua que finalmente no se podrá usar, es agua que ya dejó de existir un poco. O sea, Magdalena, me voy a agarrar de un comentario para hacerte una pregunta, que si Fernanda y Cecilia también quieren comentar, súper. Verónica dice, mi opinión no es satanizar las plantaciones de pino y eucaliptos, sino plantar donde se debe, según las vocaciones del suelo, y cambiar las prácticas de cosecha. Entonces, Magdalena, tú has estudiado lagos como a lo largo de Chile Central. Ahora nos cuentas que también incluso hacia la cordillera. ¿Tú crees que estos efectos que están pasando son como transversales a la industria forestal per se? ¿O crees que hay factores que determinan mayores o menores efectos sobre los cuerpos de agua? ¿Podríamos estar haciendo las cosas de manera distinta o ya el solo hecho del tamaño de la industria forestal determina que esto sea así? Yo creo que hay varios temas ahí. O sea, estrés hídrico al que estamos sometidos igual puede incidir en que los lagos, por ejemplo, se eutrifiquen, sobre todo los lagos costeros, que muchas veces son de Chile, de la parte norte de Chile Central, que son en general bajitos. Por ejemplo, tenemos, no es un lago costero, pero sí la Laguna Aculeo se secó recientemente, y aunque todos podrían pensar que fue por el desarrollo antropogénico de la zona,
pero al parecer todo apunta a que ha sido el principal factor ha sido la sequía y la pérdida del input de precipitaciones propiamente tal. Entonces, yo creo que no quiero demonizar tampoco las plantaciones, pero lo que sí ha sucedido es que la falta de regulación lo que ha hecho es que estas plantaciones crezcan y se pierda este mosaico de paisajes en nuestros territorios, sobre todo en una zona que está con este problema hídrico. Entonces yo creo que las cosas se podrían hacer mejor, que las plantaciones podrían existir, sin embargo, no como están ahora, que tratan de aprovechar hasta los últimos centímetros para poner todos los pinos apiñados, que hay cortafuegos que, como decía Fernanda, que generan erosión en vez de cumplir el rol incluso de prevenir el incendio, porque son muchas veces tan angostos que en realidad el fuego pasa, de hecho, o bien subterráneamente o bien por arriba, o sea que estos cortafuegos finalmente terminan no contribuyendo a evitar los incendios. Entonces, yo creo que no es la plantación en sí, sino que es como la gestión que hacemos del territorio. Y como que la solución a futuro sería tratar de, como decía Fernanda, restaurar los ecosistemas y tratar de armar un mosaico de paisaje en que estén las plantaciones forestales quizás en hectáreas menores a las que son actualmente, que coexista con la agricultura, pero con un uso de fertilizantes adecuado, en momentos adecuados también, porque muchas veces echan los fertilizantes justo en el periodo de lluvia, llueve y se pierde todo por la red hidrológica y incluso contamina las napas subterráneas. Entonces, como que hay varias cosas que hay que evaluar, no son solamente las plantaciones per se, sino que el sistema de manejo y la falta de visión integrada de nuestro territorio los que están el problema grave. No sé si Fernanda o Cecilia quisieran agregar algo. Gracias, Magdalena. Yo tengo una pregunta para Fernanda. Dale, Así como hay una ley de humedales urbanos, ¿se habla de la ley de humedales rurales? creo que puede que esté en discusión o en carpeta y lo desconozco. No lo sé, pero sin duda es necesario. Y creo que la de humedales urbanos era una forma de avanzar un poquito, ¿verdad? También está eso, ¿verdad? En un escenario donde tienes visiones súper contrastadas, así, pero realmente contrastadas, a empezar de poquitos a veces ayuda a poder avanzar un poquito, porque si quieres como todo, te va mal. Quería hacer un comentario súper chiquitito respecto al manejo de las plantaciones, además del mosaico, es la velocidad con la que se hacen las cosechas, ¿verdad? En Chile las plantaciones de pino no duran más de 20 años en pie. Cada 20 años está la raza, cada 20 años está la raza, está la raza, está la raza, y muchas veces con plantaciones con grandes superficies coetáneas. No hay heterogeneidad en el paisaje. Entonces, si tú dejaras los pinos por más tiempo ahí parados, tendrías árboles más grandes y disminuye los impactos de la cosecha misma. Y también tienes madera como mayor volumen de madera y disminuye el consumo hidrológico, o sea, el consumo de agua. Entonces, son medidas que en el fondo no permiten, no se utilizan porque les interesa como la mayor rentabilidad, y con eso ahí maximizan la rentabilidad. Nunca está incorporado el costo ambiental, ¿verdad?, en el manejo de las plantaciones. Suelo agregar que en otras partes del mundo las rotaciones son de 50 o 100 años. Voy a leer un comentario que tiene que ver con esto antes de pasar a la siguiente pregunta. Diego nos dice, en las zonas que Cecilia mostró con mayor erosión deberían realizarse cosecha y madereo con tamaños más pequeños y con técnicas menos erosivas. Los últimos años se ha intensificado el uso de equipos de madereo que remueven más suelo. Y hay una pregunta de Jorge que dice, ¿alguien sabe si hubo algún avance con la Corma sobre su postura
con las formas de explotación forestal después de los incendios en el Maule en 2017, entiendo que se abrían a las plantaciones en estructura de mosaico con especies nativas. ¿Alguien sabe qué pasó por ahí? Sí, yo lo que vi fue que lo que se destapó fue la búsqueda de básicamente volver a financiar con dinero del Estado las plantaciones forestales. Eso fue lo que pasó. En eso desencadenaron los incendios del 2017 para el sector de la industria forestal. Y entonces pueden haber habido esas conversaciones de modificaciones, pero más bien los requerimientos de modificaciones del paisaje como mosaico, que es algo que desde los científicos venimos reclamando desde hace muchos años, como que por ejemplo ahora se discute para modificar el decreto ley 701 en el reglamento y decir ya, es que ahora vamos a cuidar los cursos de agua, pero ahora en el 701 como que se requiere una nueva mirada, ¿verdad? No, en los hechos no ha habido una modificación después de los incendios del 2017. Gracias, Fernanda. Adrián pregunta, ¿cómo visualizan el rol de CONAF en la fiscalización de estas faenas, dado que tiene las herramientas para aplicar las mejoras en planes de manejo, dado que hay argumentos científicos y empíricos? Rol de CONAF. Abro micrófono. Yo creo que con los instrumentos actuales de análisis de información geográfico y con el uso de los drones, realmente se podría saber si están dejando los 5 o 10 metros de franja de vegetación a lo largo de la vegetación ribereña. En los casos en que eso no ocurra y no hayan pasado más de 5 años del daño, CONAF podría hacer algo. Pero lo que yo veo es que no está ni haciendo la investigación CONAF porque no cuenta con una oficina para eso. Y por otro lado, que el delito prescribe muy pronto. Gran parte de esas zonas, en el caso de la Nalhui y en muchas áreas, fueron quemadas en 1980 y algunas más hacia adelante. Pero el hecho de que prescriba el daño que han hecho después de 5 años deja fuera gran parte de la posibilidad de ejercer multas en caso de que se quisiera hacer algún estudio. Entonces yo no le veo ninguna posibilidad, más que la posibilidad de que la ciudadanía empuje a que CONAF realmente ejerza las funciones para las cuales fue creada. Eso se me ocurre decir, no sé, Fernanda. ¿Sí? Sí, yo creo que como en toda la legislación y todos los instrumentos legales que existen, la voluntad política es lo que manda. Entonces, más allá de lo que esté escrito en la ley, qué es lo que se te permite o lo que no se te permite, tenemos una Corporación Nacional Forestal que primero que nada no es un servicio público como tal. Nace en plena dictadura, fomentando exclusivamente y con fuerza las plantaciones forestales de pino. En primer lugar. Luego tenemos que la Corporación Nacional Forestal crea un instrumento que son los planes de manejo que sustituyen el bosque nativo para uso agrícola. Todo el bosque nativo que se taló entre Coquimbo y los lagos desde que se dictó la ley de bosque nativo, con planes de manejo, más de 1000 planes de manejo en todas las regiones, permitieron la destrucción de más de 22.000 hectáreas de bosque nativo y de matorral xerofítico para transformarse en monocultivos de frutales, ¿ya? Esa es la Corporación Nacional Forestal, que solamente a través de un dictamen de Contraloría por una denuncia presentada por la diputada Alejandra Sepúlveda y la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, el Contralor revisó todos esos antecedentes y dijo lo que está haciendo CONAF con esos planes de manejo es ilegal, porque se contrapone con el objetivo de la ley de bosque nativo, que es fomentar y restaurar el bosque nativo. La Sociedad Nacional de Agricultura apeló al dictamen de Contraloría y se revisó la Corte de Apelaciones esta apelación y dijo no, el Contralor tiene razón. Y CONAF, bueno, no le quedó otra que decir ya, acato el dictamen de Contraloría. Pero después, cuando le tocó defenderlo ante la Corte de Apelaciones, defendió el mecanismo que utilizaba
que era derivar la ley de bosque nativo al decreto ley 701. Y defendió su mecanismo, que es torcer la ley, ¿verdad? Torcer la ley. Y después ante la Corte Suprema, porque hubo que ir a la Corte Suprema, porque nuevamente la Sociedad Nacional de Agricultura casó la resolución, el fallo de la Corte de Apelaciones, no sé cómo se llama, si resolución, si fallo, si no sé qué sentencia, no sé. Se fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema nuevamente dio la razón a la Contraloría. Y lo que yo vi después fue una reunión de funcionarios de CONAF con agricultores de la quinta región para ver qué es lo que iban a hacer ahora que ya no podían usar esos planes de manejo que habían sido declarados ilegales por la Corte de Apelaciones, por la Contraloría. Yo no tengo la mejor opinión de cómo funciona CONAF, para nada. Pueden haber funcionarios que sean estupendos, fabulosos, pero los veo defendiendo el no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de las grandes plantaciones forestales, haciéndose los lesos con todos los impactos que genera la industria forestal y que ha generado la industria agrícola, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que CONAF es un servicio que ha dedicado su voluntad a la conservación de los ecosistemas naturales y al cumplimiento de la ley, porque no lo hace, o no lo ha hecho en todos los casos. Tenemos casos terribles donde tiene funcionarios que han talado araucarias en el Parque Nacional Nahuel Buta haciendo cortafuegos. No sé, para mí no están tan bien preparados, por lo menos no todos los funcionarios, y creo que es algo que debe cambiar. Gracias. Les voy a decir que son las 8:03 de la noche, pero si todos tenemos un poco más de tiempo, ¿les parece que nos quedemos hasta las 8:10? Sí, se tienen que retirar, muy entendido. La idea es que este webinario durara 1 hora, pero hay muchos comentarios y preguntas y si se quieren quedar, si pueden quedarse un ratito más, 7 minutos más, sería súper bueno. Y si se tienen que ir, por supuesto, adelante. Renzo, hablando nos corrimos un poco al norte con este último pregunta y comentario, ¿no es cierto? Renzo, que viene de Coquimbo, nos pregunta, han mencionado 3 regiones principalmente afectadas por plantaciones forestales. ¿Podrían decirnos algo respecto a lo que pasa con las plantaciones frutales y sus efectos en otras regiones? Caso uva, naranja, etcétera. Fernanda, ya lo acabas de mencionar, principalmente en lo que corresponde a la quinta región y los paltos. Si hay algo más que quisieran acotar al respecto, y si no, pasamos al siguiente comentario, siguiente pregunta. Bueno, Laguna de Matanzas, uno de los lagos que nosotros hemos investigado y que fue parte de mi tesis, está seca y es parte del humedal del Yali. Y cabe la duda si en realidad, así como pasó en Aculeo, es consecuencia de una disminución de las precipitaciones, o si es producto del desvío de las aguas para la actividad agrícola en la zona. Nosotros todavía estamos investigando sobre este tema, pero al parecer aquí lo que ha sido más radical es precisamente este desvío de las aguas que, sumado a la disminución de las precipitaciones, dejó sin entrada de agua a un lago que es más o menos somero, y con el paso, en creo que 6 años aproximadamente, el lago se secó completamente. Y en este caso, también en el caso de Laguna de Matanza, a diferencia del lago Bichuquén, hay una coocurrencia de una actividad agrícola intensa y las plantaciones forestales. Gracias, Magdalena. Dale, Fernanda. Cortito, sí, es que no es solo que desvíen las aguas superficiales, también hacen pozos profundos y extremadamente profundos. Entonces utilizan el agua, sacan el agua de los acuíferos para regar, y eso por supuesto que afecta todo el acuífero, si van drenando básicamente el lago por el lado. Es verdad, sí. Voy a juntar 2 preguntas porque tienen que ver con lo mismo. Diego dice, ¿cómo se estimula al sector privado a restaurar los ecosistemas naturales? Y Vivian, lo mismo. ¿Quién paga? ¿Creen que es posible que las empresas forestales se hagan responsables por el daño ambiental? ¿Conocen alguna normativa que se pudiera acuñar, tal vez existente o que debiese existir, o tal vez de otros países que en la que pudiésemos basarnos? Sí, yo he presentado esto justamente cuando se discutía este proyecto de ley, me puse a revisar la literatura y en Sudáfrica existe un
existió. Hay revisiones y en el fondo la información está y no se quieren tomar las decisiones. En Sudáfrica, cuando hubo grandes sequías, se tomaron decisiones súper drásticas y poco populares, y una de esas fue considerar las plantaciones forestales, dado que existían evidencias de que eran actividades que consumían altas cantidades, como que drenan, no, perdón, que reducen los caudales. Entonces reconocieron todas las actividades productivas que eran actividades reductoras de caudales y le empezaron a cobrar. Ah, usted tiene tanta superficie de plantación forestal, bien, tiene que pagarme por todo el consumo de agua que genera su actividad. Y también tenían restricciones, no se podían poner cerca del cauce, digamos, ni tampoco como en la naciente del curso de agua, sino que tienen cierto lugar en el que se pueden establecer. Y eso desincentivó la actividad industrial forestal en Sudáfrica de manera súper importante, porque ya no era negocio, porque les cobraban tanto por el agua que disminuyó la actividad forestal. Entonces es un desincentivo. Y lo que se empezó a hacer también fue eliminar especies exóticas e invasoras, como el pino, de los cursos de agua para favorecer que el agua escurriera por los cursos de agua. Y entonces se crearon como trabajos financiados por el gobierno que permitían recuperar el ciclo hidrológico. Estamos ya llegando a la hora, así que voy a leer una pregunta más y luego quiero cerrar con un comentario, una pequeña pregunta, y ya para ir cerrando. Quedan hartos comentarios, los vamos a guardar. Adrián dice, y está relacionado con lo que acabamos de conversar, ¿cómo visualizan la reforestación masiva o proyectos de restauración? ¿Estarán aportando a la recuperación de los ecosistemas boscosos? Actualmente existe déficit de plantas de calidad en viveros, desconocimiento del ecosistema de referencia debido a las incertidumbres de los escenarios de cambio climático. ¿Cómo vemos la restauración? ¿Cómo era la primera pregunta? Dicen, ¿cómo visualizan la reforestación masiva o proyectos de restauración? Menciona además que hay déficit de plantas en vivero y que los ecosistemas de referencia, la verdad que la referencia misma está cambiando, muchas veces se desconoce, y aunque se conozca, ese punto de referencia también cambia con la situación climática actual. Mira, respecto a los viveros y algunas de las otras preguntas, es muy importante tener en cuenta el potencial natural del sistema de recuperarse, una vez que tú quitas lo que lo mantiene en ese estado no natural. Entonces, en ciertas regiones y en ciertas áreas ese potencial es muy alto y hay que aprovecharlo. Así la naturaleza te ahorra muchísimo dinero y no tienes que preocuparte tanto de los viveros. Pero eso no ocurre en todas las situaciones. El pino es sumamente invasor, especialmente después de incendios. Entonces, los costos de restauración en las áreas del Maule, del Biobío, son altísimos. De restaurar post plantación de pino especialmente, son muy, muy altos, porque tienes que estar todo el tiempo tratando con una planta invasora. Está re complicado por el cambio climático. El bosque de referencia pasa a ser un ilusorio porque te está cambiando el mundo, el planeta, Chile, lo que estés al lado está cambiando muy rápidamente. Entonces, el bosque que tú quisieras o ilusorio que tú quisieras tener, quizás ya nunca más lo vuelvas a tener. Se van a conformar otras formaciones vegetacionales, en que estén probablemente mezcladas las especies nativas con exóticas, pero ojalá que no invasoras, porque eso baja mucho la diversidad y excluye mucho al nativo. La restauración es un gran desafío, se requiere el Plan Nacional de Restauración, se requieren, no es fácil, no es llegar y plantar, no, y de hecho plantar es caro. Hay que pensar qué hacer para dar el mínimo impulso económico posible a la naturaleza para que ella misma se recupere hacia la trayectoria que ella misma desea hacer en estas condiciones tan cambiantes del clima. Hay muchas preguntas que van a quedar pendientes, lo lamentamos, pero en honor al tiempo ya vamos a terminar. Quiero terminar con una pequeñita pregunta porque a mí me toca demasiado directamente y es como un poco una obsesión mía, ¿ya? Y es,
¿cuál es el rol de la comunidad científica? ¿Qué debería estar haciendo la comunidad científica? Quienes poseemos los datos y tal vez no tenemos los lenguajes asociados a la toma de decisiones, ni el poder, ni realmente conocemos las dinámicas de cómo opera. Y hay mucha ingenuidad política también en la comunidad científica. ¿Cuál debiese ser el rol de las personas que investigan los ecosistemas en toda esta majamama gigantesca problemática que tenemos que resolver si queremos, bueno, seguir viviendo en este lindo planeta, ¿no? Ya voy a asumir como que esa pregunta es para mí, Meli. Es para las tres, me encantaría saber la opinión de las tres. Yo quiero responderla y creo que efectivamente uno tiene que empezar a como alfabetizarse, ¿verdad? ¿No? Como científicos muchas veces y científicas no tenemos idea qué es lo que está pasando en el país, porque estamos ocupados investigando nuestras cosas, nos vamos a terreno por un montón de tiempo y nos desconectamos y como que, filo, como, y también es súper doloroso ver lo que pasa cuando uno trabaja con ecosistemas naturales y ve la devastación. Hay un dolor porque uno no siente comprensión, ¿verdad? Como, ¿cómo van a estar destruyendo esto, ¿verdad? Que uno tanto valora, por algo lo estudia, ¿verdad? Entonces, pucha, como que yo creo que sí hay que asumir una responsabilidad en cuanto uno tiene mayor conocimiento al respecto y entender cuáles son las lógicas que existen en esta civilización moderna y en esta sociedad en la que existimos. Yo creo que hay que salir de la burbuja del científico en el laboratorio o en el campo o en el escritorio escribiendo el artículo o analizando los datos, entender cuál es la lógica de la sociedad en la que estamos insertos y incidir. Y para eso hay que entender cómo funciona y estar atentos a cuáles son los proyectos de ley que tal vez nos gustaría poder participar. Y dedicar un tiempo de nuestra vida a hacerle seguimiento, y hay harta gente que trabaja en estas cosas, entonces podemos como primero entender el escenario de quiénes son las personas con las que podemos conversar, ¿verdad? Para que nos diga, por ejemplo, ya es que les tengo que contar esto, hay un proyecto de ley que busca transformar en delito el robo o sea, la extracción de tierra de hoja. ¿Qué es lo que pasó? Ahora quieren hacer que haya un permiso de CONAF simple para que se autorice la extracción de tierra de hoja. Entonces pasó de ser un delito a ser una cuestión que se autoriza. Entonces uno dice, aquí no puede, o sea, como que hay que estar encima, porque los intereses económicos están instalados en los lugares donde se toman decisiones. Y no solo estoy hablando del Parlamento, estoy hablando también de los gobiernos. Vincularse. Entonces, si hay un proyecto de ley en el que podemos participar porque nos interesa, porque conocemos, nos vinculamos y vamos de a poquito, ¿verdad? Entendiendo cómo funciona el sistema. Yo creo que, si bien Fernanda lo que dices también tiene todo el sentido, yo creo que también hay un rol fundamental de los científicos que tienen que hacer difusión de sus trabajos. Y eso cuesta. Yo, la verdad es que tengo poco tiempo de estar de que me doctoré, como 2 o 3 años, pero toda vez que publico un artículo, gracias también a que está el IEB, que formo parte del IEB, le hago difusión por los medios que tengo disponibles, siempre estoy, porque una cosa es ir a un congreso donde todos entendemos de lo que estamos hablando, y otra cosa es traspasar esta información, estos resultados, a la gente en general. Yo la verdad es que muy política, la verdad es que no lo soy, pero sí creo que hay un rol como científicos, además porque financiamos nuestra investigación con dinero público, y es entregar los resultados, dejar los resultados disponibles a la comunidad. Sí, yo solamente agregar una cosita, estoy muy de acuerdo con lo que dicen Fernanda y Magdalena, y claro, vincularse es importante con el mundo político o otras instancias, y comunicar es también muy importante porque uno no puede estar en todas, uno de repente no da la energía, el tiempo. Entonces cuando uno comunica y lo entrega a la comunidad se hace dueña de ese conocimiento, lo interioriza, y cuando uno es majadero, ese conocimiento va quedando y ellos van a hacer el cambio, porque uno no puede estar en todas y uno no sabe cuando comunica qué va a pasar con esa persona que escuchó, cómo
cómo lo va a transformar o cómo esa persona va a transformar a otro cuando lo comente, y uno espera que es la comunidad ya empoderada en la que haga el cambio. Muchas gracias, Fernanda, Magdalena, Cecilia, por todo este tiempo que nos han brindado y sus conocimientos y su experiencia, también por esta respuesta que calza con algunos comentarios que nos están dejando. El rol entonces de la comunidad científica tiene que ver con comunicar y también con involucrarse, ¿no es cierto? Ahí hay un palo que nos llega de modo directo como Instituto de Ecología y Biodiversidad, hay varios palos por ahí. Por ejemplo, Jorge dice, en los centros de investigación como el IEB deberían formarse departamentos de lobby político con personas en eso. Como dice Cecilia, una misma persona es muy difícil que pueda hacerlas todas y que tenga capacidades múltiples para poder hacer lobby, investigación, buenas clases y etcétera. Casi que no se puede, ¿no es cierto? Pero sí podemos formarnos en equipo y empezar a contratar personas que tengan habilidades diferentes, ¿no es cierto? Lamentablemente hay varios temas que no vamos a tener tiempo de tocar. Ahí Sebastián nos dice, ni siquiera hablamos de la COP, tienes toda la razón, pero no nos da el tiempo ahora. Así es que si quieren también nos pueden dejar comentarios por redes sociales o comentarios en esta grabación que vamos a subir a YouTube de otros seminarios que podemos organizar para tocar algunos de esos puntos. Claramente aquí no se cierra el tema, quedaron montones de hilos abiertos, así es que les agradecemos por su participación. Vamos a dejar de nuevo en las redes sociales el enlace a este webinario para que lo puedan ver de nuevo o pasar a otras personas. Y muchas gracias, Magdalena, Fernanda, Cecilia y a todas las personas asistentes, y que tengan muy buenas noches. Gracias por Buenas la noches. invitación.